Ha sido un viaje, podríamos decir, corto, pero bien intenso, bien importante, en donde Pablo nos ha mostrado, nos ha enseñado muchísimo, y hoy cierra justamente esta carta. La semana pasada vimos un poco para traer claridad a qué significa todo esto, que Cristo viene, y vimos cómo realmente como cristianos tenemos esa confianza, esa seguridad de que Cristo viene. Pero no solo viene, sino que viene en victoria, porque ya Él venció, porque ya nosotros tenemos esa libertad de la esclavitud del pecado, de la consecuencia del pecado, y tenemos esa esperanza de que Él va a venir a gobernar y va a eliminar toda la maldad a la cual nos enfrentamos hoy en día. Y justamente por eso también siento que Pablo hace un giro totalmente a traer este entendimiento de lo que el Señor va a hacer y lo que Él está haciendo y su obra en la cruz, y también nos anima a traerlo al presente. La sociedad en la que vivía Pablo era bien interesante porque había muchísima corrupción. Podemos ver en la misma Biblia cómo los colectores de impuestos robaban la plata de la misma gente a la cual debían servirlos. Los gobernantes, o sea, cosas espantosas que podíamos ver en todo ese proceso de la historia. Y es interesante porque hoy en día no andamos muy largo. Si vemos las noticias, yo estos días que he estado preparándome he visto un poco, y hay momentos en los que yo digo ya no puedo ver más. Ya ha sido abrumador la cantidad de malas noticias que vemos, cómo la maldad se ha apropiado de la sociedad y continúa en un proceso. Sin embargo, sabemos que a final de cuentas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de que la maldad abunda, también tenemos la esperanza de que Cristo es quien vence toda esa maldad, y que a través de su palabra Él nos muestra quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, y podemos llevar esta esperanza a donde sea. Entonces Pablo va a introducir este capítulo con la urgencia de que la palabra de Dios sea extendida y recibida con honor en todas partes. Entonces, a la luz de lo que sucede hoy, trayendo esta enseñanza, esto que hemos estado viendo a lo largo de varias semanas, traigámoslo hoy al presente, y cómo debemos vivir, cómo Pablo nos enseña a imitar su ejemplo para poder compartir entonces esta palabra en todo lugar. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Nos has mostrado tu gracia, tu favor en todo. Realmente moriste en la cruz por nosotros para pagar el precio del pecado y librarnos de esa esclavitud en la que vivíamos. Gracias porque nos muestras en tu palabra cómo debemos seguir viviendo nuestra vida, y cómo no hay nada mejor que estar en el centro de tu voluntad. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, para ponerla en práctica, y úsame, Señor, como un instrumento únicamente de tu Espíritu. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está sucediendo en Costa Rica, y la necesidad que hay de la palabra de Dios, me gustaría que leamos esta carta, este final de esta carta, con la mente de cuál va a ser entonces nuestro rol en la expansión de la palabra de Dios. Voy a tratar de ir estudiando con 3 puntos muy específicos, y el primero de estos es orar. Así que, ¿qué les parece si vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 1 al 5? Voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia Las Américas, y dice: finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo.
Y es bien interesante porque entonces, como les mencionaba, Pablo parece tener una urgencia clara. Él tiene una meta clara, y es que la palabra de Dios se extienda. Su ministerio, su vida, desde que él entiende, conoce a Cristo, su vida se dedicó a la expansión de la palabra de Dios. Y tanto lo enseñó en los Tesalonicenses que el principio de la primera carta nos habla cómo ellos fueron testigos del Señor, cómo fueron imitadores de Pablo, y la palabra llegó a Macedonia y a Acaya, y aún más porque ellos tomaron esta visión y la hicieron suya y la compartieron con los demás. Y él en este proceso muy posiblemente está en Corinto, donde sabemos que eran bien complicados ahí los griegos en general, y él lo que dice es: oren, oren para que la palabra de Dios siga extendiéndose. Oren para que el Señor nos libre a nosotros de los peligros que conlleva. Porque acordémonos que Roma empezó en un proceso de persecución sumamente duro en contra del Evangelio, a tal punto de que de todos los discípulos, o la gran mayoría de ellos, mueren como mártires en el proceso. Así que hay peligros claros que Pablo habla, de cuál el Señor lo va a fortalecer y del cual él necesita ser librado. Sin embargo, es bien interesante, porque si vemos el versículo 3, pareciera como que esta solicitud cambia el receptor de esta oración, por decirlo de alguna forma. Vemos en el 3 que dice: el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Entonces a mí me llama la atención, porque Pablo no dice: el Señor es fiel y me protegerá del maligno, o nos protegerá del maligno, sino que dice: los protegerá a ustedes. Y es que es interesante, porque si empieza la oración, oren por nosotros, y después cambia, pareciera ser que Pablo tiene claro de que conforme oramos, conforme nos unimos en oración para que otros vayan y compartan el Evangelio de Cristo, al mismo tiempo Dios transforma nuestros corazones para lograr entender que a veces nosotros somos la respuesta a esa oración. Pablo habla muy claro que oren por ellos, pero cambia entonces el receptor. Oren también por ustedes, para que no tengamos oídos sordos cuando el Señor nos dice claramente: usted es esa respuesta. Hay gran necesidad en el mundo completo, y nosotros somos el plan de Dios para la restauración del mundo. No hay nadie más. Cada uno de ustedes acá sentados son las personas que el Señor ha comendado a ser discípulos a todas las naciones, enseñando lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Algunos de ustedes saben que tuvimos la oportunidad de ir a Malasia a principios de año. Fue un viaje increíble en donde el Señor nos mostró su corazón por las naciones y ha transformado de muchas maneras el nuestro también. Y nunca se me va a olvidar una frase que nos dijo el misionero que está ahí. Y es que cuando estábamos conociendo, entendiendo un poco más de toda la obra que ellos están haciendo en Malasia, él nos decía: aquí hay muchísima necesidad. Y hay necesidad de obreros. Necesitamos gente que venga dispuesta a ser discipulado, a acompañar a los jóvenes, a estar ahí con ellos, a mostrarles el amor de Cristo, a mostrarles el Evangelio de una forma tangible. Y él nos decía: así que oremos fuerte, fervientemente, para que la gente venga, como nos dice Jesús. La mies es mucha, así que órenle al Señor de la mies para que envíe obreros. Pero toma una pausa y después nos dice: pero estén atentos a que ustedes pueden ser la respuesta a esa oración. Y eso nos quedó grabado a todos los que estábamos ahí con él, porque definitivamente el Señor en medio de nuestra oración nos transforma y también nos envía. Porque este llamado no es para algunos, es un llamado que ha sido enviado para todos. Así que oremos realmente, porque necesitamos de las oraciones, necesitamos del poder transformador de Dios en medio de este proceso. Oremos
por calles, todo lo que el Señor está haciendo los jueves, cada vez que vamos a compartir el Evangelio ahí. Oremos la próxima semana para Avangares, todo lo que el Señor hace en medio de este proceso, semana a semana, y por todos los que vamos. Oremos por Santana, cuando salimos en la mañana, los sábados, a evangelizar, y las personas que estén ahí atentas, receptivas al Evangelio, que sus vidas sean transformadas, que sean restaurados. Oremos por Nicaragua, los planes que tenemos a futuro, las iglesias que se están plantando en medio de una nación que cada vez es más contraria al Evangelio, donde cada vez la persecución crece. Oremos por Malasia, porque como les decía, hay muchísima necesidad. Hay muchísima necesidad. Pero vayamos también, entendamos que nosotros somos la respuesta también a esa oración. Es importantísimo estar atentos a la palabra de Dios y poder ver que todos estamos en medio de un proceso de incorporarnos a lo que el Señor está haciendo desde el principio de nuestra Biblia. Lo vemos a Él en misión para restaurarnos a nosotros, todos los que caímos de su gracia, de su gloria, por haber pecado, donde la imagen de Dios mismo en nosotros se ve distorsionada, donde el mundo cada vez es más complicado. La distorsión que ha habido del plan de Dios original, Él tiene un plan claro desde el puro inicio, y es que su iglesia sea la que lleva la palabra de Dios y el mensaje de restauración a través de la cruz de Cristo a todas las personas. Así que oremos, pero unámonos, vamos juntos como una sola iglesia a todo lado. Y aquí me gustaría también hacer una petición especial, porque este punto es bien interesante, donde Pablo habla y dice: oren por nosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Y habla también de que el Señor nos protegerá del maligno. Esa parte, quiero hacer una solicitud así muy, muy especial, y es que oren por los líderes de las iglesias. Porque sabemos que estamos en una guerra espiritual, y es claro que las autoridades, que los líderes de las iglesias son blancos fijos en medio de esta guerra espiritual. Las consecuencias que tiene la caída de un líder son indescriptibles. En esta semana justamente estaba leyendo cómo un pastor, que al mismo tiempo es fundador de un ministerio muy importante en Estados Unidos y sirve en otros ministerios, tiene gran alcance. De hecho, ha tenido cierta influencia en mi vida a través de los estudios que he podido seguir. Y la noticia es justamente que ha tenido que renunciar porque se ha encontrado en una situación de pecado. Y eso es devastador, el efecto que ese tipo de situaciones tienen en la iglesia, en la gente que lo escucha, la gente que lo sigue, en el nombre de Dios directamente. Eso es devastador y eso no debería suceder. Y Pablo dice varias veces en diferentes cartas también: oren por sus gobernantes, oren por las personas en autoridad, oren para que seamos librados de los peligros de esta guerra espiritual, oren para que seamos librados del maligno y de las personas que quieren atacarnos. Así que en serio se los pido, oren por sus pastores, por sus líderes y por todos los que están acá. Y esa es la primera entonces de las formas en las que podemos involucrarnos justamente en la expansión de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si vamos a los versículos del 6 al 9 y vemos el segundo de los puntos? Dice: ahora bien, hermanos,
Les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos del balde de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos de día y noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Y es interesante porque Pablo repite constantemente esa palabra ejemplo, y ese es justamente el segundo punto, la segunda forma en la que podemos unirnos a la expansión de la palabra de Dios. Pablo hace un proceso aquí de corrección. Eso es realmente lo que está iniciando, porque tenemos personas que se están aprovechando de la generosidad de la iglesia. Cuando habla de personas desordenadas, son personas que no están trabajando y se están aprovechando de que la iglesia en Tesalónica fue un ejemplo en generosidad. De hecho, Pablo rescata esta cualidad de ellos al inicio de la primera carta, en donde les dice que se unieron, casi que rogaron para participar por el sustento de otras iglesias. Y Pablo también los anima a cuidar del necesitado, a cuidar del que no tiene. Pero lamentablemente hay gente que en medio de la generosidad de la iglesia empezó a decir nombres. Aquí lo más fácil es que ellos me mantengan a mí también, yo soy en necesidad. Y no se ponen entonces a buscar trabajo para suplir para sí mismos. Entonces, en este proceso, la mala interpretación también de lo que vimos la semana pasada de la venida de Cristo hace que con más razón dejen de trabajar. ¿Para qué si ya viene o ya vino Cristo? Entonces tenemos estas personas a las que Pablo está corrigiendo, pero lo interesante es que él, para corregirlos, lo que usó fue su ejemplo. Pablo nos dice, porque él nos ha enseñado también en varias cartas, cómo el siervo de Dios tiene derecho a su salario, pero en este caso él decide intencionalmente trabajar para no ser una carga para la iglesia en Tesalónica. Él decide trabajar para lograr su propio sustento, y nos habla de lo bienaventurado que es justamente este trabajo. Pero también en este proceso en donde mostramos nuestro ejemplo, tenemos que entender que esa es la raíz del evangelio y del discipulado. En un proceso donde enseñamos nuestro ejemplo, tenemos que entender realmente qué es hacer el discipulado, y la carta a los tesalonicenses nos lo muestra. A mí me encanta porque justamente es una de las cartas que más nos muestra con transparencia el corazón de Pablo y la forma en la que él compartía a donde fuera que él estuviera. De hecho, si vemos un poquito los primeros capítulos de la primera carta, vemos esta manera interesante en la que él se relaciona con ellos para mostrar su ejemplo. Y nada más voy a leer muy rápido algunos versículos de la primera carta, capítulo 1, 6 en adelante. Dice: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Ojo, qué interesante, ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo a todos los cristianos en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Oh, qué interesante realmente la forma en la que Pablo invierte en esta iglesia. Muestra este ejemplo de compartir el evangelio con sumo gozo, y ellos adoptan esta posición también, al punto que las iglesias a su alrededor empiezan a escuchar de las obras de Dios a través de la obra de ellos. Y en el capítulo 2 nos habla también un poco más de cómo fue que lo hizo Pablo, porque Pablo no solamente les decía así como si estuviera en un auditorio y ya, no, es lo que nos dice en el capítulo 2, en el 7, es: más bien demostramos ser benignos entre ustedes,
como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido, y presta atención a esta parte, dice, en impartir no solo el evangelio, sino también nuestras vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Esto es el evangelio realmente. Cuando Jesús nos dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es esto de lo que Él está hablando. Es esta forma en la que impartimos esta verdad que es importantísima, que transforma los corazones, pero compartimos nuestra vida a tal forma de que yo pueda llegar a decir, vea a Cristo a través de lo que yo hago. Ese es el llamado al que Cristo nos ha mandado a hacer. Y es que Pablo incluso habla del gozo que le trae a él ver el resultado de la palabra de Dios en la vida de las personas. En el capítulo 3 hay un versículo que me encanta, porque Pablo dice, ahora sí que vivimos. Y esa frase me suena como a, es que ya me puedo morir en paz, básicamente. ¿Sabes? Ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en Dios. Es el versículo 8 del capítulo 3. Es interesante ver cómo Pablo realmente invierte su vida, este amor que él tiene por las personas, por esta convicción clara de la necesidad de que el evangelio se extienda, y él invierte su vida en las personas en un proceso genuino y claro de discipulado. No se trata entonces simplemente de agarrar y empezar a juzgar a todo el mundo y empezar a decir un montón de cosas porque tal persona está haciendo algo malo, o no sé, hay tantas formas que hemos visto una mala comunicación del evangelio, que debemos volver al ejemplo que nos demostró Jesús, invirtiendo su vida 3 años en 12 personas. El ejemplo de Pablo invirtiendo su vida en tiempos específicos en diferentes iglesias, invirtiendo en Timoteo. Vemos en 2 Timoteo 2:2 donde nos habla en cargas a todo lo que has oído y escuchado de mí ante tal presencia de testigos, encarga a hombres fieles para que lo enseñen también. Eso es discipulado, esa inversión y esa multiplicación de la palabra de Dios a través de invertir nuestra vida en otros, mediante nuestro ejemplo, mediante la comunicación de la palabra de Dios. Y es una comunicación de la palabra de Dios completa. Pablo nos habla en el capítulo 4, cuál es la voluntad de Dios, y dice en el versículo 3 del 4, porque la voluntad de Dios es su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, sino no como los gentiles que no conocen a Dios. Él habla un evangelio completo. Él invierte su vida y nos habla tanto del amor, de la gracia, de la obra de Dios por nosotros, pero nos habla también de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, en donde crecemos a la imagen de Cristo. Y para eso necesitamos también de la comunidad. Y es que este evangelio es realmente radical, y realmente su efecto en medio de un verdadero discipulado puede ser indescriptible. En este momento está la cumbre de Lausanne, que es un movimiento de todo lo que es la parte de misiones transculturales, y están hablando justamente de el discipulado, lo importante que es el discipulado para la expansión de la palabra de Dios, para la expansión del evangelio. Y ellos hablan un poco de cómo el porcentaje de cristianos no ha cambiado mucho en los últimos años. Si vemos ahí tienen como una gráfica donde se ha mantenido relativamente plano. Sin embargo, es muy interesante ver dónde se concentran los cristianos y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, en donde hace unos
no sé, hace relativamente poco, podíamos hablar de Estados Unidos como el centro global de las misiones internacionales, en donde de ahí salía todo. Europa también tenía un gran porcentaje, y cómo eso se ha ido moviendo al sur global, en donde África, donde Latinoamérica y Asia están creciendo. Y es interesante porque lo que podemos ver es una necesidad del discipulado, de seguir transmitiendo dónde estamos el evangelio. Porque eso es lo que cambia. No podemos descuidar los que están acá, los que están con nosotros. Ya lo vimos en la historia cuando las iglesias de Turquía, por si no sabían, las iglesias de Apocalipsis están justamente todas en Turquía, y Turquía hoy es una nación no alcanzada. No hay nada del evangelio. Hay muchísima necesidad. Y lo vemos como ahí en algún momento fue el centro, y la misma Israel, cómo se movió a Europa y ahora se mueve al sur global. Necesitamos involucrarnos en la misión de Dios, pero también invertir en los que están acá a nuestro alrededor. Y eso lo hacemos con nuestro ejemplo, en un proceso de verdadero discipulado, donde transmitimos la verdad del Señor y nuestras vidas. ¿Qué les parece si vamos ahora a los versículos 10 y 15 para seguir viendo el tercero, que es la corrección? Dice el 10 al 15: porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente sin trabajar y andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Y ese tercer punto es justamente la corrección. Pablo inició, en realidad, en el versículo 6, este proceso de corregir esta mala conducta que estaban teniendo algunos hermanos, de aprovecharse de la generosidad de la misma iglesia, y manda acá a que realmente la iglesia se involucre en un proceso de corregir al hermano que no está haciendo bien. Pero me gustaría iniciar con algo que veo bien interesante en el versículo 13. Y dice: hermanos, no se cansen de hacer el bien. Muchas veces estamos en estos procesos de realizar cambios, de unirnos a la misión de Dios, de hacer lo que el Señor nos ha llamado para buscar su voluntad, y nos vemos desanimados por diferentes situaciones que pueden suceder. Lo que les mencionaba al inicio de este pastor que falla nos puede desanimar. La falla de algunas otras personas nos pueden desanimar. Gente aprovechándose de las diferentes situaciones o de las ayudas nos puede desanimar. Pero debemos entender que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios mismo. Y Él no se olvida de nada. Él sabe todo por lo que hemos pasado. Él sabe lo que hacemos. Y Él recompensará también. No se cansen de hacer el bien. Y en este proceso de hacer el bien, hagamos el bien con los que lo necesitan también. Esos hermanos desordenados que necesitan una corrección. El pasaje nos dice: no se asocien con él, sino que amonéstenlo. Y este amonéstenlo se puede traducir también como adviértanle. Porque cuando sabemos que el pecado tiene consecuencias, el pecado siempre hiere no solo a uno mismo, al que lo comete, sino a los que están a su alrededor. El pecado siempre trae daños, y cuando nosotros entendemos que las consecuencias del pecado pueden ser devastadoras, no podemos tomarlo a la ligera. Entonces el pasaje lo que nos motiva es: adviértanle al hermano que está fallando, para que entienda que las consecuencias que puede tener son abrumadoras.
corrijan estas actitudes, trátenlo como a un hermano. No se trata de juzgar, no se trata de traer juicio y castigo sobre nadie, se trata de buscar la restauración, como nos dice Pablo en Gálatas también. Ustedes que son maduros espiritualmente, corrijan al que ha fallado y restáurenlo. Esa es la intención, a final de cuentas, de los procesos de disciplina, donde nosotros debemos participar como una iglesia unida. Donde Pablo menciona acá que no se asocien con él, es bien interesante, porque a veces tendemos a creer que es como que echemos afuera y que nos olvidemos de una persona, y de eso no se trata. Cuando Pablo habla de que no nos asociemos, habla en un contexto en donde muy posiblemente se relacionaba a la comida que hacían en las diferentes casas. Recordémonos que así nace la iglesia. Y la comunión tenía un significado bien importante, como diciendo: estos son los míos. Entonces los fariseos únicamente comían con fariseos, porque esos eran los de ellos, porque yo me siento únicamente con quien es igual que yo. Entonces cuando Jesús se sienta con pecadores, justamente lo señalan porque está comiendo con pecadores, y eso no se debería hacer. Sin embargo, acá Pablo entonces lo que nos dice es: no se asocien, háganle entender que ese comportamiento no es de esta comunidad, eso no pertenece a esta comunidad. Hay que hacer un proceso de corrección que es importante, y no es echarlo afuera. Si pensamos realmente en lo que la palabra del Señor nos llama a hacer con aquel que no conoce a Cristo, con aquel impío, por decirlo de alguna forma, es compartirle el evangelio. Si hay alguien que no conoce, si hay alguien que no se está comportando como un hijo de Dios, nuestra tarea como iglesia es compartir el evangelio con esta persona, para que entienda, lo conozca, se arrepienta y cambie. Ese es el objetivo de realmente tener esta corrección dentro de la iglesia, en donde todos debemos ser partícipes. Porque al final de cuentas, les cuento algo: nosotros los pastores no tenemos que darnos cuenta de nada de lo que sucede, no es necesario. Si usted corrige a su hermano directamente, nadie más tiene por qué saberlo, nadie más. Y la palabra de Dios nos dice que aquel que corrige y que su hermano responde ha ganado justamente eso, ha ganado un hermano. Permitámonos entender la importancia de la corrección, para que las grandes consecuencias del pecado no se vivan dentro de la iglesia. Yo estoy seguro que si este pastor hubiera buscado temprano esta corrección y hubiera tenido gente cercana que le dice: estás desviándote del camino correcto, eso no hubiera sucedido. Y es importante que tengamos esos procesos acá en comunidad. No hay forma de conocer a Dios realmente si es todo de forma independiente. El Señor nos ha llamado a estar en comunión porque es necesario. Y es que también de eso se trata, lo que les decía, de un evangelio completo, en donde hay un proceso donde entendemos la gracia y el favor de Dios, el perdón que nos ha dado sin merecerlo y sin nada que yo deba hacer. Pero también el evangelio nos lleva a un proceso de santificación a través justamente de su iglesia. El doctor Patrick Fung, que es él es chino y él sirve en misiones en todo lo que es Asia, él habla de cómo la persecución nunca va a matar a una iglesia. Y es interesante porque él justamente sale de una iglesia, por decirlo de alguna forma, que está viviendo constante persecución. En China, si te encuentran con una Biblia, si mencionas siquiera el nombre de Cristo, te pueden llevar a la cárcel o cosas mucho peores. Y él lo que nos dice es: la persecución nunca va a matar a una iglesia. Más bien Dios la ha usado para que se extienda
Y es súper interesante ver el resultado que ha tenido justamente en China. Pero él dice algo que es bien importante, y es que un evangelio incompleto, un evangelio comprometido, un evangelio a medias, sí puede destruir una iglesia. Porque necesitamos entender todo el evangelio, a lo que nos llama el Señor, a una vida transformada por medio de su Espíritu Santo, sabiendo que es Dios mismo el que hace la obra, quien nos convence de pecado, que nos convence de lo que está mal, y que nos lleva a un proceso de crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, a su imagen, a restaurar justamente la imagen de Dios en nosotros. Y ahí no nos necesitamos unos a otros, porque de nuevo no hay forma de conocer a Dios en la individualidad. No hay forma de conocer completamente los atributos y el amor de Dios por nosotros si estamos solos, si estamos aislados. Necesitamos una comunidad para conocer a este Dios sanador, como lo hemos podido ver nosotros en medio de la vida de Fabricio, de Aarón, de Eugenia. Necesitamos de la comunidad para ver a este Dios, conocer a este Dios como proveedor. Cuando vemos en nuestras semillas en casa gente sin trabajo, en donde el Señor de diferentes formas ha provisto para ellos. Y a veces ni siquiera es trabajo, a veces ha provisto por medio de personas generosas que cubren las necesidades de los demás. También puede ser a nivel de trabajo. Dios es Dios y Él sabe cómo cuidar de sus hijos. Podemos verlo como consolador en las diferentes situaciones difíciles que hemos visto. A mí nunca se me va a olvidar cuando participé en un funeral, fui a visitar a la familia y el gozo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, era tan evidente que yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Porque se notaba en medio del duelo, se notaba como Dios estaba presente en sus vidas. Podemos ver a un Dios que transforma completamente. Cuando vemos las historias de gente que ha salido de la calle, que ha vencido adicciones, es a través de la comunidad que conocemos a Dios, es a través de la iglesia donde vemos todas las facetas de un Dios que es bueno, de un Dios que nos ama. Y es a través también de la iglesia en donde restauramos las heridas que hemos sufrido en la misma iglesia. Y vemos también a un Dios que corrige al que ama. De nuevo, a través de su iglesia. Somos parte de un cuerpo que debe dolerse de las caídas, del pecado de nuestros hermanos. Y que debemos buscar juntos, llevar nuestras cargas, llevarnos a una verdadera restauración y al conocimiento entonces de Cristo. Necesitamos de la iglesia, y ese es el tercero entonces de la parte de nuestro rol en la expansión de la palabra de Dios: la oración, el ejemplo en medio del discipulado y la corrección. Voy a pedirle a Jorge que pueda ir pasando. Y no se nos puede olvidar algo que es súper importante. Jesús prometió estar con nosotros en medio de todo el proceso. Él no nos va a dejar solos. Pablo cierra esta carta diciendo que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi propia mano y esa es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Jesús lo dijo de nuevo en Mateo 28. Hagan discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pablo nos anima a ubicarnos en el presente, a ser atentos a la palabra de Dios y a expandir la palabra de Dios, y nos aclara también que este Dios de paz, que su gracia va a estar
con nosotros en cada paso del proceso. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie mientras reflexionamos en lo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy, mientras tomamos decisiones a la luz de lo que la palabra nos ha puesto, de lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones, y adoramos a aquel que es digno, aquel que nos restauró, aquel que nos salvó, aquel que nos amó y que ahora nos manda a anunciar las verdades de Él, que nos sacó de las tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable.